Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este lunes 10 de junio de 2019. Vamos a los saludos. Adriana Marrero, buen día. Buen día a todos. Pablo Carrasco, ya lo escucharon. Buenos días. Buen día. Gabriel Mazarovich. Muy buenos días. Y dejo para el final el saludo a nuestra invitada, la que debuta hoy, Elena Grauert. ¿Qué tal, Elena? Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Para ubicarla, ella es abogada y escribana, ¿no? Soy las dos cosas, tengo los dos males. Milita en el sector ballistas del Partido Colorado. Es más, es diputada suplente de Conrado Rodríguez. Sí. Por lo tanto, has ingresado al Parlamento en distintas ocasiones ya. Varias veces, sí. He tenido el honor de ingresar al Parlamento. Por ejemplo, ¿en qué temas? Sobre todo en el tema que ingresé fue cuando fue todo el problema con los judiciales. Fue una de las participaciones que tuve, porque aparte como Conrado fue ese ex funcionario judicial, él no podía participar, y entonces participé yo en aquella oportunidad con todo el problema que se dio entre el presupuesto, el Poder Ejecutivo, la inconstitucionalidad de todo aquello. Bueno, vamos a ver cómo te van estas otras lides. Vamos a ver. Suerte. Pasamos al primer tema. El general Guido Manini Ríos, precandidato del partido Cabildo Abierto, encabezó ayer una caravana que recorrió calles de Montevideo y finalizó con un acto en la Plaza Gómez Oro en Pocitos. De esta manera, esta formación inició la última etapa de su campaña rumbo a las elecciones internas, que va a tener un eje fuerte puesto acá en la capital. Según una crónica del portal Ecos, Manini dijo que su partido ya es una realidad en el escenario político nacional, que las encuestas no pueden ocultar a pesar de las preguntas que hacen negando su opción. Recuerden los últimos números de encuestas. La de Radar, publicada hace 2 semanas, mostró a Cabildo Abierto en 6%, subiendo de 5 a 6% de marzo a mayo, colocándose como la cuarta fuerza política. Estuvo también la encuesta ahora de Opción, publicada el miércoles, muestra Cabildo Abierto con 7%, saltando de 2% en abril a 7% en mayo, y en este caso casi a la par del Partido Colorado, que llega al 9% de intención de voto. El ex comandante en jefe sostuvo ayer que su partido no es de izquierda ni de derecha, ni tampoco un partido militar. Aseguró que su opción es la respuesta al Uruguay del desánimo, al ya no se puede. ¿Qué más dijo? Bueno, por ejemplo, que un eventual gobierno suyo no seguirá la ortodoxia económica que se aprende en las universidades de otras latitudes. Prometió que si llega a la presidencia, el Estado será un activo impulsor del empleo en una política en donde los trabajadores no trabajan para el empresario, sino con el empresario. El Estado no puede lavarse las manos y dejarle todo a la mano invisible del mercado, enfatizó en estos asuntos, más allá de que puso mucho calor y tiempo en los temas vinculados a la seguridad pública, que son un fuerte de su discurso. ¿Quién empieza? ¿Cómo están viendo el fenómeno Cabildo Abierto? Yo empiezo. Pablo. No, primero me parece que es una sorpresa porque, digamos, 2 meses es muy poco tiempo para establecer una candidatura. Eso pensábamos, ahora ya no pensamos más. Pero si tú lo empezás a pensar, no es tan ilógico, es un crecimiento que a mí me parece lógico. Primero, porque las Fuerzas Armadas tienen una imagen actual muy superior a la de los políticos, así que viene de un cuadro mejor ubicado en la tabla de posiciones que los políticos, porque, digamos, se supone que el tema central de un militar, que es la seguridad, es una preocupación que, si lo mirás en las intenciones de voto del plebiscito de Larrañaga, es realmente está en el centro de lo que la gente le preocupa. Y porque yo ya lo he dicho acá, yo siento una sensación muy similar en estos tiempos, para mí, de desborde sindical, de medio caos y de poca autoridad, siendo un ambiente muy parecido al de 1973, donde también surgieron casi todos los militares candidatos: Sereñi, Aguerrondo, el propio Pacheco, que no era militar, pero jugaba como tal, ¿no? Así que de esa manera me parece que los ciclos se repiten y que esto es una evolución bastante esperable, ¿no? El crecimiento es enorme, porque el 7%
7, 6, creo que por ahí andan, que creció Manini, capaz que en votos totales es más que el 22% que tiene Sartori, ¿no? Es probable que sea claro, más. Sí, porque... Es más gente, estamos hablando de más gente que un Sartori que nos ha ocupado hace 2 meses, ¿no? Es que da la impresión de que son 2 fenómenos políticos que van en paralelo y a los que hay que prestarle bastante atención. Bastante atención, pero tiene la misma magnitud, eso es lo que yo un poco quiero decir, y que a eso agregale para valorar ese crecimiento que no tiene una interna. Tú le preguntaste hoy, lo cual, por ejemplo, al Partido Independiente lo mata, pero a no. Sí, estás aludiendo de la entrevista temprano con el escribano Domenech. Que no deberías hacer más entrevistas de los temas nuestros porque me sacás cantidad de ideas que yo iba a decir. Y después no tiene programa, digamos, más allá de las aseveraciones de mano dura y todo lo demás, no ves allí una propuesta demasiado grande. Así que por último, para cerrar esta primera intervención, yo creo que las razones de su crecimiento son que en un país que quiere mano dura no hay nada más creíble para la mano dura que un militar. Es decir, en nuestro imaginario, Novik dice tolerancia cero a la delincuencia, no tiene ni cerca la credibilidad que dice Manini, despacito y bajito, en voz baja, sin demasiadas virtudes oratorias, que él sí lo va a hacer. Todos le creemos que él sí lo va a hacer y eso me parece que lo está pasando. Además a eso le agrega, que es un poco para mí novedad, porque no sabía en qué andaba, ese nacionalismo y estatismo que mostró, que eso para el Uruguay es una maravilla, como encarnar con almeja, ¿no? Y después, es un pensamiento que ya había esbozado en su época de comandante en jefe en más de una ocasión. Yo no me había dado cuenta. Sí, en el cual a su vez había tenido como aproximaciones a Fernández Huidobro, ¿no? Sí, claro. Y por último, digamos, en esta primera intervención, es el elegido del Frente Amplio. Vos decime, ¿qué es más distinto al que está muy caliente con el Frente Amplio? ¿Qué es más distinto que un militar? No hay nada, es el extremo, es el que vos decís, te está señalado por el Frente Amplio, quieren estar lejos de mí, ese es el señor con el que ustedes van a tener la máxima distancia de nuestro gobierno. Así que me parece que todo eso junta y suma para este crecimiento. Vamos con Gabriel ahora. Bien, yo voy a dividir en 2. La segunda la voy a guardar para cuestionar que sea un outsider, ¿no? Porque creo que hay que tener... es muy cómodo ahora decir que son outsiders Sartori y Manini. Adelanto, para mí outsider se mide en torno a la distancia que tenés con el poder real, no solo con la política, y creo que ambos dos integran el riñón del poder. ¿Pero a quién le vas a estar contestando con eso de outsider? Y porque lo mencionan, son 2 outsiders que vienen a trabajar, de outsider no tienen nada, son del riñón del poder, del peor riñón, del riñón más conservador, más tradicional, más reaccionario del poder, los dos. Bueno, pero esa era tu segunda Seguro, yo doy el título. En el caso Manini, claramente está creciendo, creo que ahí hay una discusión, viene de una familia de fundadores de partidos, ¿no? Su abuelo fundó un partido, su padre fundó un partido y su hermano fundó la JUP, ¿no? O sea, el grupo de choque fascista que atacaba a estudiantes y mató estudiantes en la década que recordaba Pablo. O sea, viene de una tradición de fundar partidos reaccionarios, conservadores, casi fachos. La JUP sin casi, fascista. Tiene ese discurso, tiene ese rondón de discurso nacionalista. Es muy entretenido. En la campaña anterior todos agarraban a la izquierda con el tema del populismo. Me acuerdo que acá en estas mesas yo discutía todos los días sobre el populismo. Y el populismo le nació a la derecha en esta campaña. Bárbaro, ¿no? Tiene a Sartori, tiene a Novik, tiene a Manini, todos los populistas, todos los demagogos se fueron para allá. Entonces, me parece que hay que pensar en ese planteo. A mí me cuesta mucho creer. Yo creo que esto de la encuesta en la interna hay que tomarlas con pinza todas. Bueno, pero esta no es una encuesta de internas, esta es una encuesta de intención de voto para octubre. Pero también con intención de voto para... A mí me cuesta muchísimo creer que alguien como Manini Ríos tenga casi la misma intención que el partido de voto que el Partido Colorado en 2 meses. Me cuesta muchísimo. En el Cabildo Abierto sostienen que la intención de voto es mayor. Sí, claro, Cabildo Abierto va a decir que además la reencarnación de todas las bondades de Artigas, más Mussolini, más todo lo que le puedan aclarar, ¿no? Pero además de un liderazgo fuerte, tiene todos los rasgos del populismo. Yo recuerdo, viene de una familia que fundó todo lo que fundó. Creo que además en algún momento hay que debatir con mucha claridad la utilización tremenda que hizo del propio ejército y de lo peor de los violadores de los derechos humanos para proyectarse como candidato. Porque es un candidato que basa toda su proyección en defender a Gabazo y a Silveira, ¿no?
O sea, no es que defendió a alguno, no, defendió a la lacra peor de la historia del Uruguay. Y además de eso tiene, para no dejar dudas, ¿no?, entre uno de sus operadores políticos, a Radaeli, que mató a Berríos acá en plena democracia, ¿no? O sea, es de cuidar. Señoras, escondan a los niños cuando pase con su escolta Manini por las calles, ¿no? Entonces, porque los tiene ahí, ¿no? Son esos los que andan alrededor de él, no es otra cosa, ¿no? Radaeli anda ahí, anda en los actos, ayer estaba en la caravana. Asesino en democracia, ya no hablemos del pasado. Asesino, mató a un tipo acá que lo tenían secuestrado, que se lo fueron a sacar a Juan Andrés Ramírez de la comisaría y lo mataron. También hicieron una película, ahora que está de moda toda la serie y las películas, hay una película sobre Berrío, al que no le interese leer puede ver la película de lo que pasó acá. Entonces, me parece, ese señor, el que está en la película esa, es el asesor de Manini. Está bueno que lo tomen en cuenta, ¿no? Está bueno. Bueno, ahora le toca a las damas de la mesa, no sé quién va primero. Después de este mensaje inclusivo de Gabriel, conciliador, podés debutar. Creo que Manini no le cae muy bien a Gabriel. Con los fascistas me pasa eso a mí, sí. Elena. Sí, a mí, sinceramente, el fenómeno Manini, primero me hace recordar también a la década del 73. Tiene un discurso muy militar de esa época. También tiene un discurso populista. De alguna forma dice, bueno, yo quiero no una economía de mercado, sino una economía social, llevando o mezclando, y por otro lado, bueno, se agarra el tema de seguridad. Es evidente que hay un nacimiento muy importante de los populismos y de la defensa de los corporativismos. En definitiva, de derecha o de izquierda, no importa qué, pero digo, es eso lo que representa. Yo sí creo que es un outsider, más allá de lo que podemos definir qué es outsider. Por supuesto que es un tipo que es una persona que utilizó el poder para hacerse popular, pero uno de sus bases o uno de sus propulsores fue Fernández Huidobro. O sea, y por otro lado tiene un discurso también de derecha. No se sabe bien qué es, porque ese tipo de populismos en realidad no tiene ideología. El populismo no tiene ideología, no importa de dónde vengan. Se tratan de tomar de algunos aspectos en donde la gente, o del miedo, o sea, hablar de la seguridad como hablan ellos es hablar del miedo, porque tampoco están dando una propuesta de seguridad. Está bien, hay un problema de seguridad en el país, pero ¿cuál es la propuesta de Manini? Es decir, yo soy militar y garantizo eso. Se separa de Larrañaga porque Larrañaga le compite, y entonces dice, no, la propuesta de Larrañaga no la vamos a votar. Me da la sensación. Es realmente un fenómeno. Yo tampoco creo mucho en todas estas encuestas. Creo aparte que son momentos en donde justo aparte hubieron un montón de noticias sobre temas de seguridad espantosas, delitos espantosos, gente que tiraban fuego. Prendiendo fuego. O sea, y sale Manini en la prensa y hay encuestas en ese momento. Y entonces todo eso va generando un caldo de cultivo muy interesante para el discurso Manini, que evidentemente puede influir en las encuestas, pero que no necesariamente. Yo las encuestas las tomo como un dato puntual en un momento determinado, y creo que hay que tomar todo una franja de tiempo para saber de qué se trata. Yo digo, como militante del Partido Colorado, sinceramente no creo que estén en paridad con nosotros, ni cerca, porque tenemos otro tipo de trabajo. Todo indica que Cabildo Abierto compite con el Partido Colorado, ¿no? Con una parte del Partido Colorado. Sí y no, porque yo creo que justamente Uruguay, si en algo se caracteriza, y si bien los políticos de alguna forma no están tan bien conceptuados como los militares, según las encuestas que leímos, que un 62% de aprobación tienen los militares y un 21% los políticos, todavía yo creo que en Uruguay se creen los partidos. Uruguay tiene un sistema de partidos fuerte, tiene 3 partidos fuertes. Y eso es muy importante. También es cierto que estamos en un momento de cambios en todo el mundo, ¿no? Es un momento de cambio, pero Uruguay siempre ha salido, nuestros vecinos siempre se han comportado en forma diferente de nosotros. Entonces, yo esas afirmaciones las veo con cierto resquemor, no confío tanto en eso. Antes de darle la palabra a Adriana, en el capítulo de Seguridad Pública, por ejemplo, ¿qué es lo que está diciendo Manini? Tengo acá esta crónica de La Diaria de hoy
Somos conscientes de que no podemos perder más tiempo. Cada mes que pasa en este país son asesinados 40 uruguayos y hay cientos de agredidos, robados y heridos. Esa es una realidad que nos golpea. Debemos chocar con impotencia ante la indiferencia de los responsables. Para eso, dijo, hay que tomar medidas de inmediato como darle a la policía el respaldo que necesita para ejercer su autoridad y actuar con eficacia y eficiencia. También cambiar sustancialmente la actuación del sistema judicial con otro código del proceso penal y no el actual, que votaron todos los partidos y parece que fuera hecho en defensa de los delincuentes y no de la sociedad honesta. Dijo también que debe haber un sistema carcelario que rehabilite a los presos, no como en la actualidad, en que las cárceles son depósitos de gente que vive en espacios inadecuados, soportando a las bandas que actúan adentro, pagando para que no los maten. Hoy no hay posibilidad de rehabilitación en ese ambiente. Nosotros vamos a hacer algo que va a ser pensado en beneficio de la sociedad, hacer trabajar a todos los presos. Dale, ahora ante sí, la mirada de Emiliano, yo creo que sí, que efectivamente es para preocuparse, es para mirarlo. Es decir, yo no desestimaría la importancia de las encuestas. Hay que recordar también que el Partido Colorado se quedó sin un espacio importante, que era el espacio de Bordaberry, ¿verdad?, que de alguna manera capitalizaba un cierto voto de derecha. Es decir, como que digamos, en el panorama no es de extrañar, el panorama internacional no es de extrañar. Tampoco es de extrañar lo que es Manini y Ríos en cuanto a discurso. Esto, cada vez que hay una crisis de tipo económico, que no es precisamente el caso ahora, pero cuando hay una crisis o la gente considera que hay una crisis, en este caso de seguridad, empiezan a aparecer todos estos movimientos, que son movimientos evidentemente de derecha, movimientos que hacen alusión a algunas cosas que se repiten, ¿no? La idea de, una nación fuerte, la idea de nada de tomar ideas importadas, como si eso realmente pudiera existir, es decir, como si pudiera existir un desarrollo del Uruguay que fuera inventado por Uruguay, la apelación a cosas que tienen que ver con el fondo de la historia o una cierta pureza, la idea, ¿verdad?, del cabildo abierto, Artigas, pobre Artigas. No sé si pensamos reunificarnos con Argentina o qué. Lo cierto es que este movimiento, este tipo de cosas se han repetido muchas veces en la historia. En particular, fue muy estudiado en los años 40, en los años 50, cómo es que empiezan a surgir estos movimientos de tipo, vamos a decirlo de una vez, fascistas, ¿no? Es decir, autoritarios, de derecha, que hacen mucha alusión a la importancia de la autoridad. ¿Fascista a Cabildo Abierto? A Cabildo Abierto, sí. Es un movimiento de extrema derecha. No es más de extrema derecha porque no tiene cabida un discurso, a lo Bolsonaro, tan ramplón, digamos, ¿no?, tan de bajo nivel. Pero si nosotros vamos a lo que tiene que ver con la importancia de la autoridad, con la importancia de las cosas firmes, con la importancia de la autoridad, como que yo esto, ¿no?, venir de donde se ejerce verdaderamente el monopolio de la fuerza del Estado. Y además, claro, con una implantación territorial como es el ejército, que abarca todo el territorio, ¿verdad? Es decir, ahí Manini tiene muchas más facilidades de pescar porque el ejército está repartido en todo el territorio nacional. Pero lo que yo quería comentar justamente es todos estos estudios que ha habido, sobre todo por qué la gente se vuelca a alguien que le va a decir, señor, yo le voy a recortar su libertad, ¿no? Es decir, señor, yo lo voy a controlar. Y eso empieza desde Fromm, 1941, con el miedo a la libertad, la idea esta de que la gente está tan preocupada por su seguridad que prefiere resignar su libertad con tal de que le pongan un cierto tipo de límites a la actuación de los demás, ¿no? Adorno, que también toma esa idea con la personalidad autoritaria,
quiénes son los autoritarios, gente de clase media, media baja, gente que quiere estar, se siente necesitada de estar por arriba de alguien más. Bueno, Rockich, Milgram, con aquel famoso estudio por el cual descubrió que 2/3 partes de la gente estaría dispuesta a matar a otro siempre que una autoridad se lo pidiera con suficiente convicción. Este estudio fue replicado y fue mostrado muchas veces en películas. Sheriff, Zimbardo, en fin, como que esto ha sido una preocupación constante de la sociología y verdaderamente este tipo de cosas es esperable en situaciones de crisis, situaciones en las cuales la gente entre la libertad y la seguridad opta por la seguridad independientemente de que esa seguridad pueda atropellar sus libertades individuales. Ante los cuestionamientos que a Manini le llegan desde la izquierda, que se han escuchado hoy acá mismo en este espacio, dice Daniel de Fraiventos: felicitaciones a su padrino Tabaré Vázquez, que lo creó y lanzó a la política. Sí, puede ser. Recuerda el oyente sus propias opiniones, mensajes que nos mandó cuando el año pasado el presidente Vázquez lo sancionó con ese mes de arresto a rigor, ¿no? ¿Cuánto ayudó con una medida disciplinaria de ese estilo al crecimiento de la figura política de Manini? ¿Y cuánto ayudó que lo destituyera en el momento en que todavía tenía oportunidad para inscribirse como candidato? Hubiera esperado un poquito más. Y eso ya no era posible. ¿De eso, Gabriel, querés decir algo? Y después le dejamos a Pablo y a la compañera que tienen más análisis. Yo creo que uno se pregunta como Frente Amplista si no había nada mejor para poner de comandante en jefe del ejército que esto, ¿no? Yo, con claridad, a mí me da vergüenza que este tipo haya sido comandante en jefe del ejército de los gobiernos del Frente Amplio. Yo notoriamente discrepo, lo hemos discutido acá 1000 veces, hasta recibimos mensajes con la posición que expresaba Fernández Huidobro en torno a las Fuerzas Armadas. Creo que acá sinceramente, creo que hubo una sobreestimación de la capacidad de convencimiento y de actuación sobre este tema en ese caso y tal. Sobre lo de Tabaré yo tengo mis opiniones. Algunos le critican que actuó demasiado tarde y otros que actuó demasiado rápido. La verdad, yo creo que después de lo que dijo Manini, lo que firmó y lo que avaló, que recordemos, no era solo avalar a los delincuentes más grandes de la historia de Uruguay, que son Gabazo y Silveira, sino que atacó al Poder Judicial, atacó al Poder Político, atacó a todo. No había otro camino posible que hacerlo. Creo que quizás fue el camino buscado. Y me parece que no es que lo debería haber hecho después, lo debería haber hecho antes. El tirarlo para afuera, porque notoriamente estaba buscando el camino. Ahora volvemos contigo con las otras cosas que ibas a decir, pero también aparecen mensajes como el de... Bueno, celular terminado en 196, porque no veo el nombre de pila. Dice: yo no voto a Manini, pero ¿por qué cuesta tanto aceptar la democracia? Y menciona el caso de Tabaré Vázquez. ¿Acaso Tabaré en el 89 era conocido como político? ¿Por qué hay que frenar a Manini? ¿Por qué aparece ese término que también ha aparecido con respecto a Sartori? Pregunta ese y algún otro oyente. Bueno, yo suscribo a la posición de Ramela del otro día acá con Sartori, que me pareció muy buena. ¿En qué sentido? A ver. En que dijo más o menos lo mismo. Digo, Sartori, déjense de embromar, que haga lo que pueda y que la que va a decidir es la gente. Tú decías hoy que son dos fenómenos, y es verdad, son dos fenómenos sorpresivos, Sartori y Manini, pero son distintos. Yo creo que Sartori es un voto en blanco que encontró un nombre para ponérselo, y que está más o menos sobre la base de basta de realidades, queremos promesas. Sí. ¿No? Basta de realidad. Entonces, en ese sentido, en cambio, para mí Manini es una persona que lo está votando un veterano que está jubilado, que está en su casa, que trabajó toda la vida y ve el video de Frío Pan o Gente Prendida a Fuego, ¿no? Y entonces reacciona con la única solución creíble. Aquí estoy repitiendo lo mismo que dije al principio. Lo que es creíble es un militar haciendo eso, porque todo lo que tú leíste recién no es ninguna novedad, lo han dicho todos los candidatos, ¿no? Sí, hay medidas que son parecidas a las de otros candidatos, podríamos hacer la lista, ¿no? Crítica. Y lo último era que yo me he dado cuenta que hay dos posicionamientos que después de la eliminación de la ley de Lema
confieso haberla criticado y me considero un error hoy, tenés dos posiciones posibles cuando sos candidato. Vos si no pensás que vas a ser presidente, nadie piensa acá que Manini va a ser el presidente, podés dedicarte a un nicho. Podés decir, me quedo con el 10% más de derecha, pero a ese lugar no me saca nadie. Entonces me pierdo el 90%, no tengo problema, pero yo sé que el 10% lo tengo y yo sobrevivo, vivo y todo lo demás. Cuando vos ves yo que sé, al propio la calle Pou, o lo ves a Daniel Martínez, que tienen que mantener, viste, las fronteras por derecha y por izquierda, lo más, ¿qué les pasa? Terminan siendo tibios. Los mensajes son tibios y este mensaje no es tibio, este mensaje estarás en contra, pero que no es tibio, no es tibio. Y eso es lo que quiere hacer, es eso, y en lo demás nos levanta mucha sospecha. Finalmente, lo que a mí me parece que... es más, cuando se le pregunta a los dirigentes de Cabildo Abierto, como hoy temprano, ¿por qué un partido aparte? Lisa y llanamente porque están desconformes con el accionar de la dirigencia política tradicional, con el establishment, ¿no? Sí. Claro. Lo que a mí me parece que nos va a terminar de dar sorpresas es el tema de los indecisos. Antes me acuerdo que más o menos te decían, y no le errabas por mucho, los indecisos dividieron la misma cantidad que están los de partido, ponéselo a cada uno y más o menos ese es el resultado. Acá hay muchas cuevas para meterse esos indecisos, con lo cual nos puede dar otra sorpresa. Yo igualmente quería... Sí, dale y después vamos con el... No, quería contestar un poquito lo que dijo Pablo. Yo también estoy de acuerdo, Es decir, estoy de acuerdo con que, bueno, son opciones, es la democracia, la gente vota lo que quiere votar, ¿verdad? Lo que de todos modos creo que hay que analizar esos fenómenos, ¿no? Es decir, hay que entender que son fenómenos que no surgen de casualidad, que surgen por algo y que sacan de nosotros una parte de la que tenemos que tener cuidado nosotros mismos, ¿no? Y está bien, ¿no? Lo que dice Pablo, bueno, se ubican en el espectro político en un lugar que, bueno, que los otros dejaron vacíos de algún modo, ¿no? Porque también es verdad, es decir, hay una parte autoritaria también dentro del Frente Amplio, que fue la que permitió que Guido Manini Ríos fuera comandante en jefe del ejército. Entonces, bueno, cómo esos lugares se van vaciando y es muy interesante ver cómo se expresa eso luego, es decir, quién pierde votos y quién lo gana, pero eso lo vamos a ver después de octubre. Sí, me toca. Sí, claro. Ahora sí. En particular, yo en eso me voy a referir a lo que dijo Sanguinetti. O sea, para mí es muy malo la atomización de los partidos sin ton ni son, porque eso lleva muchas veces a la corrupción. Lo hemos visto en nuestros países vecinos, y eso sin duda que la atomización de los partidos así es malo. Eso no significa... ¿Por qué lleva a la corrupción? Porque quien llega al gobierno tiene que negociar todos los apoyos de todos esos partiditos. Hoy Bolsonaro ya tiene un problema brutal para llegar a una mayoría. Y no hay coordinación. Y lo que decía recién Pablo, decía, bueno, Martínez o la calle Pou, que son los favoritos, digamos, que posiblemente sean no pueden tomarse posiciones extremas porque tienen un espectro en donde tienen que coordinar, y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque lleva al centro, porque lleva una conducta de ver por dónde, de una conducción más equilibrada, ¿no? Y eso es la democracia, y eso es lo que ha hecho que la estabilidad de los partidos políticos y de la democracia en el Uruguay, digo, sin niveles de corrupción importantes. Cuando empieza a atomizarse el poder así y sale gente aprovechándose de esos nichos de mercado, es muy difícil aparte después negociar con esas personas, porque esas personas no negocian. Entonces, a mí no es que uno esté en contra de que existan... Primero, Sartori está dentro de un sistema, está dentro de un partido. Ahora, Cabildo Abierto es bien diferente, ¿no? Sí, es otro partido, es un partido diferente. Y aparte con un discurso que es muy difícil hasta de negociar de la derecha o de la izquierda. Digo, ¿cómo se negocia? Y aparte se mete como una cuña dentro de cualquiera de esos partidos, porque todos los partidos nuestros tienen diferentes posiciones ideológicas, entonces quizás en algunas cosas coincida más con sectores del Partido Nacional, del Partido Colorado, como dicen, le compite al Partido Colorado en algunas cosas, pero también le compite al Frente Amplio en muchas otras. Entonces, no sé, es realmente, para mí por eso es un outsider, es alguien que viene a romper un sistema que, bueno, hasta ahora, mal o bien, funciona. Habrá que mejorarlo.
¿Qué te quedaba, Gabriel? No, 2 apuntes nada más, porque además hay cosas que se cruzan con el tema que vamos a discutir después, Sí. ¿no? Claramente. Que es la dificultad de configurar. Claramente yo comparto con Elena, la dispersión es una dificultad política, claramente, para conformar cualquier tipo de gobierno. Pero yo sobre Manini, dos o tres cosas. Dije las cosas que dije. Creo que yo no estoy en contra que sea candidato, no es ese el problema. Lo que digo, que después que es candidato, es falso que no tenés que discutir con ese candidato. Eso es parte de la democracia. O sea, es candidato que banque, ¿no? Yo lo que digo, claro, ahora tiene que bancar, que explique, porque es muy raro que como tenés un tipo como Ray. Yo tengo un asesino al lado, bueno, decime, ¿por qué llevas un asesino? ¿Por qué sos amigo de asesinos? Mira qué raro, qué tendencia rara que tenés. Deberías ir al psicólogo, ¿no? Entonces yo lo que digo es, todos tus amiguitos son asesinos, mira vos. Entonces yo lo que... Estamos generalizando, bueno, me parece. Está bueno, pero Gabazo, Silveira, Radaeli, Pero ¿viste? Tenés unos amigos raros, ¿no? Pero ¿quién dijo que Gabazo y Silveira son amiguitos de Manini? Y todo su cuestionamiento al sistema político viene por decir que Gabazo y Silveira, que después que le habían dicho que desaparecieron gente, fueron injustamente juzgados y linchados por un sistema judicial parcial. ¿Eso no es defenderlos? Gabazo y Silveira, que además para rato le habían dicho unos días antes que habían atado a un tipo y lo habían tirado al río, pero él dice que fue injustamente perseguido y linchado por un sistema judicial que tiene los ojos en la nuca. Entonces yo lo que digo, porque dijo eso, no dijo otra cosa. Después que Heidi Engin está bien, pero dijo eso. Entonces yo Si yo recuerdo bien los cuestionamientos a la acción de la justicia que plantea Manini en el escrito aquel que le entregó al presidente de la República junto con los fallos de los tribunales de honor, no referían a actuaciones sobre Gabazo y Silveira, ¿eh? Pero si se estaba diciendo sobre Gabazo, Silveira y Maurente. Sí, pero esos eran los tribunales, los casos que estaban analizando. La carta de él dice, él defendía esos casos y dijo que no había violación. Él lo dijo, porque después está bárbaro. Después discutimos sobre Toma, si lo defendió, lo leyó en 1 minuto, en 2 minutos o en 10. Pero este buen señor, que ahora es democrático que sea candidato y que lo tenemos que respetar, él sí los había leído todo. Y firmó lo que firmó. Gabriel. Que no se haga el turro. Entonces, ahora, termino con esto. Claro. El FA lo puso ahí. Sí, por eso pero a ver, yo dije, a mí me da vergüenza que este individuo, que es protofacho, si quieren para no decirle fascista, porque para el acoso, haya sido comandante en jefe. Y le pregunto a mi gobierno, ¿no tenían nada mejor para poner en todos los generales al santo botón que tenemos? ¿No había uno que fuera menos facho que este? Es mi pregunta, ¿no? Ahora, yo digo con claridad, hay que tener cuidado con esos fenómenos. O sea, partidos militares. Yo volví a decir, el abuelo de Manini fundó un partido, el papá de Manini fundó otro, Manini, esta familia, que es del núcleo, a ver, ayúdame, el centro, el caracú del poder, ¿no? Entonces, para ser outsider es un crack, tipo, ¿no? Durante más de 100 años, su familia ha estado intentando fundar partidos reaccionarios, conservadores, a la derecha de los partidos tradicionales, ¿no? Y después terminó. Recordemos que aquí hubo el Partido Uruguayo, ¿no? Que también tuvo una fama brutal en las elecciones pasadas, ¿no? Tenían hasta un local, no sé por qué les da. El Partido Uruguayo tuvo local frente a la sede del PCNT. Y Manini acaba de poner su sede central, la vi ayer, a 2 cuadras del PCNT. No sé, es un imán, los atrae. Pero digo, tenía también, y hubo todo análisis, seguimos los discursos, debatimos sobre el Partido Uruguayo. El Partido Uruguayo dejó de existir, ¿no? Y también era la familia militar del Partido Uruguayo. Entonces, con un candidato inventado también medio raro, me acuerdo que había venido de no sé dónde, de Colombia, o no sé dónde. Entonces, y también hablamos, y nadie se acuerda. Lo que sí, pobre Novik, ¿no? O sea, porque para empresario con plata lo mató Sartori, para facho lo mató Manini. O sea, se quedó sin público, pobre Novik, ¿no? Va a tener que era otro que era el fenómeno que arrasaba en la política uruguaya.